En este video vamos a trabajar con dos patrones para resolver problemas utilizando diccionarios que nos van a ser muy útiles para lo que queda del semestre. En particular, vamos a usar diccionarios en dos contextos. El primero es cuando queremos contar elementos de acuerdo a ciertas categorías que van a ser definidas en el contexto del problema. Por ejemplo, si yo le pido a alguna o alguno de ustedes que se pare afuera del campus mirando hacia la calle en Avenida Vicuña Maquena y me diga al final del día cuántos autos pasaron de cada color. Yo ni siquiera les digo cuáles son los colores posibles, porque no lo sé, no sé de qué colores pueden aparecer autos, pero lo que necesito es que al final del día me digas que pasaron tantos autos azules, tantos rojos, tantos verdes, tantos blancos, etcétera. Ese es un problema en el cual vamos a tener que contar de acuerdo a ciertas categorías que vamos a tener que ir descubriendo conforme los autos vayan pasando. El segundo contexto es cuando también usando categorías queremos clasificar elementos, solo que en este caso no nos interesa únicamente saber cuántos elementos hay en cada categoría, sino que nos interesa saber cuáles son esos elementos. Por ejemplo, le pido a una o a uno de ustedes que se pare en la entrada del campus y le pregunte a cada persona que entra de qué comuna viene. Al final del día necesito que me digan de todas las comunas, Providencia, Maipú, eh, Cerro Navia, qué sé yo, me digan quiénes de los estudiantes provienen de cada una de esas comunas. Es decir, necesitamos clasificar a las personas y que podamos guardar el nombre de las personas asociado con las distintas categorías. Vamos a explorar estos dos patrones en un ejercicio. El contexto es el de una empresa concesionaria de autopista que registra las veces que cada vehículo pasa por uno de los pórticos de cobro. De esa forma, al final del mes va a poder enviarle la factura a cada uno de sus clientes. Existe una lista que se llama tránsitos, como pueden ver acá, es una lista de listas en la que cada sublista contiene la patente de un auto, que es un string, y un número. Este número se refiere al número de pórtico, el pórtico 2. Esto quiere decir que el auto que tiene esta patente pasó por el pórtico 2. El auto con esta patente pasó por el pórtico 3 y así sucesivamente. Y como se pueden imaginar, un auto puede pasar por muchos pórticos. Esto es apenas un ejemplo que tiene unos poquitos elementos, pero la lista podría tener cientos de miles de sublistas adentro. Aquí vemos, por ejemplo, que el auto con esta patente pasó por el pórtico 3, pero también en otra ocasión pasó por el pórtico 1, en otra ocasión volvió a pasar por el pórtico 1 y así sucesivamente. Entonces, dado esto, esta información que tenemos en esta lista, nos piden escribir una función que se llama mayor movilidad, que recibe como parámetro una lista como esta, y tiene que retornar también una lista de listas, dice con los 3 vehículos que pasaron por más pórticos. El primer elemento de cada sublista es la patente y el segundo es la cantidad de pórticos por los que pasó. Entonces, esta solución que está acá se refiere a este ejemplo pequeñito que vemos acá. El vehículo que pasó por más pórticos fue este, que pasó por 4 pórticos, este pasó por 2 pórticos y este pasó por uno. Y probablemente hay otros que no vemos acá, pero que no importan porque nos pedían únicamente los 3 que habían pasado por más pórticos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a utilizar el patrón para contar, el primero de los que conversamos hace unos momentos. Estamos aquí en Replit y he copiado la lista de los tránsitos que venían en el ejemplo y escribí el encabezado de la función que tenemos que escribir. Recordemos que lo que tenemos que hacer es retornar una lista con los 3 vehículos que pasaron por más pórticos. Entonces, tenemos que contar por cuántos pórticos pasó cada vehículo. Para usar el patrón de conteo con diccionarios, entonces tenemos que identificar primero cuál es la llave del diccionario que vamos a usar. Si lo que queremos es ver por cuántos pórticos pasó cada vehículo, el vehículo, la patente, va a ser la llave y el valor asociado va a ser el contador, la cantidad de pórticos por los que pasó ese vehículo en particular. Eso es muy importante identificar primero cuáles son las categorías y para eso identificamos cuál tiene que ser la llave del diccionario. Entonces siempre comenzamos
con un diccionario vacío porque todavía no sabemos cuáles son las categorías, no sabemos cuáles son las patentes que van a aparecer en la lista, sino que las vamos a ir descubriendo conforme vayamos recorriendo esa lista. Entonces vamos a recorrer la lista de tránsitos, que es la que estamos recibiendo como parámetro. Yo podría recorrerla así simplemente utilizando la variable elemento. En ese caso, elemento va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos, valga la redundancia, de la lista tránsitos, que son sublistas, ¿verdad? Son listas de dos elementos. Entonces, para mirar la patente, yo tendría que decir elemento corchete 0 y para mirar el pórtico, elemento corchete 1, ¿no es cierto? Pero tal vez no es necesario que hagamos eso, podemos desempacar cada una de esas sublistas. En vez de usar una variable, podemos usar dos, dado que sabemos que cada sublista tiene dos elementos, que son la patente y el pórtico. Entonces, es la misma forma de recorrer cada una de estas sublistas, pero automáticamente se van a ir desempacando el primer componente a la variable patente y el segundo componente a la variable pórtico. Y va a ser más fácil tener acceso a esos dos elementos por separado. Entonces, para cada parejita patente pórtico que vayamos leyendo, lo primero que vamos a analizar es si es que la patente que estamos mirando ya está o no está en el diccionario. Porque si ya está, quiere decir que ya ha pasado por otros pórticos y lo único que tenemos que hacer es incrementar el contador asociado con esa patente. Pero si no está, entonces tenemos que crear ese contador, tenemos que agregar la patente al diccionario. Yo pregunto siempre si es que la llave, que en este caso es la patente, no está en el diccionario, la voy a agregar diciendo que d corchete patente es igual a 0. Empiezo el contador en 0. Inmediatamente después de hacer eso, incremento fuera del if el contador. Veamos cuáles son los dos posibles casos que pueden ocurrir acá. Uno es que la patente ya estaba, porque ya había aparecido antes. Entonces este if no va a hacer nada y simplemente va a incrementarse el contador asociado con la patente en el diccionario, ¿verdad? Y lo otro que puede ocurrir es que la patente no estaba y en ese caso creamos el contador con un 0 para que el incremento después lo lleve al valor 1 que sería el correcto dado que ya apareció una vez. Esta es la forma en que me gusta escribirlo. A algunos les gusta más cuando detectan que no está inicializar esto en 1, pero en ese caso el incremento lo tienen que colocar en un else y va a funcionar también. Pero esta es la forma en que generalmente lo voy a hacer. Ahora, cuando esto termina, cuando el ciclo termina, nosotros ya tenemos un diccionario que hizo el conteo. Y para mirarlo, lo que voy a hacer es que voy a retornar ese diccionario. Si bien no es lo que me piden en el ejercicio, voy a hacer una pausa para mirar si es que nuestro programa está haciendo lo que se supone que debe hacer. Lo ejecutamos y nos damos cuenta que retorna este diccionario en el cual ya se llevó a cabo el conteo. Miren qué potente estas poquitas instrucciones ya procesaron toda la lista y nos dijeron que este auto pasó por dos pórticos, este pasó por un pórtico, este pasó por cuatro pórticos y este pasó por un pórtico. Entonces aquí está implementado el patrón para contar. Vean que es sencillo, simplemente hay que entenderlo para poder aplicarlo en distintas situaciones. Ahora, no tenía que retornar un diccionario, sino que tengo que retornar una lista con los tres vehículos que pasaron por más pórticos. El problema de los diccionarios es que no tienen orden, entonces yo no podría resolver esto solo con diccionarios, voy a tener que recurrir a listas. Vamos a traspasar esta información a una lista que nos permita posteriormente ordenarla y de esa forma responder a lo que se nos pedía en el enunciado. Esa lista va a ser una lista de sublistas en la que vamos a ir guardando en la primera sublista la información de un auto, de un vehículo, en otra sublista del siguiente y así sucesivamente. Pero como queremos ordenar de acuerdo al número que está acá, lo que vamos a hacer es que las sublistas las vamos a construir colocando este número primero y la patente después, para de esa forma poder ordenarlo correctamente. Entonces voy a hacer una lista vacía y voy a recorrer el diccionario. Para cada llave en el diccionario, las llaves sabemos que son patentes, entonces puedo decir para cada patente en el diccionario de, vamos a agregar a la lista una sublista que tiene dos cosas.
La primera cosa tiene que ser el contador asociado con la patente, que eso lo obtengo en el diccionario. A partir de la patente puedo preguntar cuál es el contador asociado, ¿no es cierto? Entonces en el diccionario de el contador asociado con esa patente. Y el segundo elemento de la sublista tiene que ser la patente misma. Esta lista la puedo ordenar de mayor a menor, haciendo primero un sort y después un reverse. Y la voy a retornar para que veamos qué fue lo que hicimos. Entonces, antes teníamos el diccionario que nos permitió hacer el conteo y ahora esa información la traspasé a una lista que ya está ordenada, colocando primero el vehículo que tiene más pórticos, ¿verdad? Que pasó por más pórticos y ahí va hacia abajo, ¿verdad? Fue muy importante haber colocado primero el contador y después la llave para que el orden nos quedara correcto. Si lo hubiéramos hecho al revés, nos hubiera quedado ordenado alfabéticamente, ¿no? Y no era eso lo que queríamos. Ahora, finalmente, tenemos que hacer un pequeño ajuste porque nos pedían, en primer lugar, no solo que entregáramos solo las tres primeras, sino además que estuvieran al revés, ¿no? Que este elemento apareciera primero en la sublista y que este apareciera después. Eso lo podemos hacer con un pequeño ciclo en el cual vamos a construir una nueva lista que le vamos a llamar resultado, una lista vacía, y vamos a recorrer la lista, esta que tenemos acá, que tiene la cantidad de veces o de pórticos y la patente. Entonces podemos desempacar directamente, digamos, veces, coma patente, en lista. Entonces esto va a ir recorriendo esta lista y vamos a agregar al resultado una sublista, pero con los elementos al revés. Ahora primero la patente y después la cantidad de veces. Y si retornamos esto, vamos a verlo en el orden en que debería ser. Recuerden que lo único que hicimos fue darle vuelta a estas cosas. Ahí lo ven. Sigue siendo los mismos elementos, pero ahora está en el orden en que se nos pedía. Y para cortar solo 3 acá, lo que podemos hacer es el resultado, retornar solo los primeros 3 elementos, o incluso para no traspasarlos al resultado, podríamos haber filtrado acá, en vez de recorrer la lista completa, podríamos haber recorrido solo los primeros 3 elementos de la lista y así el resultado tendría solo 3 elementos. Veamos cómo queda. Ese es el formato que nos pedían en el enunciado. Bien, volvemos al enunciado para ver ahora la pregunta B. Dice que tenemos que escribir una función que se llama reportar, recibe como parámetro la lista de tránsitos que ya estamos acostumbrados y tiene que retornar, dice, un diccionario con los autos que pasaron por cada pórtico. La llave es el número de pórtico y el valor es la lista de patentes ordenada alfabéticamente y sin repeticiones. Entonces veamos acá, cuando llamamos a la función con los datos del ejemplo, tiene que retornar este diccionario, aparece la llave 2 que se refiere al pórtico 2 y asociado hay una lista, este es el valor asociado con esta llave, con las patentes que pasaron por acá, están ordenadas alfabéticamente y no tienen repeticiones. Lo mismo para el pórtico 3, lo mismo para el pórtico 1. ¿Ok? Miren que acá hay 8 registros, pero si contamos acá, hay 5 y 2, 7. Falta un registro que era un auto repetido que pasó 2 veces por el mismo pórtico, que me parece que era, claro, el 37 pasó 2 veces por el pórtico 1 y sin embargo acá aparece solo una vez, no hay repetidos. ¿De acuerdo? Entonces vámonos de nuevo a Replit para tratar de resolver esto. En este caso no nos basta con contar, es decir, no podemos usar el patrón de conteo, sino que tenemos que usar el de clasificar o categorizar, porque necesitamos decir para cada pórtico cuáles fueron los autos que pasaron por ese pórtico. Entonces, en este caso, la llave va a ser el número de pórtico y el valor asociado va a ser una lista de las patentes que pasaron por ese pórtico. Pero el patrón es similar. Tenemos acá el encabezado de la función,
Vamos a comenzar nuevamente con un diccionario vacío y vamos a recorrer la lista de tránsitos que sabemos que tiene una patente y un pórtico. Entonces podemos desempaquetar directamente y hacemos algo similar a lo que hicimos antes. Preguntamos si la llave no está en el diccionario, solo que la llave en este caso es el pórtico. Si la llave no está en el diccionario, es decir, si el pórtico no es una llave en el diccionario de, vamos a agregar esa llave, pero en este caso lo que vamos a asignarle al pórtico es una lista vacía. Y después del if vamos a hacerle un append a esa lista vacía con la información que necesitamos que está ahí, que sería la patente. Al igual que en el caso anterior, aquí podrían ocurrir dos cosas. Una es que cuando estamos procesando un par patente pórtico, este pórtico ya estuviera en el diccionario antes. Y si ya estaba, entonces el if no va a hacer nada y lo único que vamos a hacer es a la lista asociada con ese pórtico le vamos a agregar la patente. Pero si el pórtico no estaba, antes de hacer el append, nos aseguramos de que esté como una lista vacía a la cual le vamos a agregar después la patente. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a retornar el diccionario para ver qué es lo que está haciendo. Voy a comentar el llamado de la primera para que no aparezca y va a aparecer únicamente el llamado a la segunda función. Ejecutamos esto y nos retorna este diccionario que ven ustedes ahí. Es un diccionario en el cual la llave es cada pórtico y asociado con esa llave está la lista de las patentes de los autos que pasaron por ahí. Sin embargo, todavía nos faltan un par de cositas porque hay dos requisitos que no estamos cumpliendo. El primero es que, bueno, las listas tenían que aparecer ordenadas, pero además aquí hay un problema y es que si se fijan en la última llave, en el pórtico 1, este vehículo se agregó dos veces, estaba repetido, y el enunciado decía que no debería haber repetidos en esta lista. Eso es muy fácil de resolver. Cuando nosotros queremos que en una lista no hayan repetidos, ya lo hemos hecho antes, lo que tenemos que hacer es, antes de hacer el append, asegurarnos de que eso que estamos agregando no esté ya en la lista. Y si ya está, no lo hacemos. ¿Ok? Entonces, este es el append que estamos haciendo. Entonces, esto no debería hacerse siempre, sino que deberíamos hacerlo dentro de un if. Vamos a preguntar si es que lo que estamos agregando, que es la patente, no está en donde lo estamos agregando, que es aquí. Entonces, si no está, fantástico, lo agregamos, pero si ya está, no lo agregamos. Y de esa forma nos aseguramos que no haya repetidos. Ejecutemos esto nuevamente y ahí vamos a ver que ahora no se está agregando la patente repetida. Y lo único que nos faltaba era que las listas tenían que aparecer ordenadas. Ahí hay dos formas en las que podemos hacer esto. Una es, cada vez que agregamos un elemento, podemos ordenar la lista para que se mantenga ordenada, pero eso sería muy ineficiente porque estaríamos varias veces ordenando la lista y en realidad sería mejor ordenarla al final. Ya una vez que tengamos la lista completa, ahí la podemos ordenar. Entonces, cuando este for termina, nosotros ya tenemos el diccionario listo y tiene todas las listas construidas. Lo que podemos hacer es, antes de retornarlo, vamos a recorrer el diccionario. Recuerden que las llaves son pórticos. Entonces, para cada pórtico en el diccionario D, vamos a ordenar la lista que está asociada con ese pórtico, que sería D corchete pórtico, ¿verdad? Ese es el valor asociado con el pórtico. Le hacemos un sort y ya con eso estamos ordenando todas las listas una vez que ya están construidas. Veamos ahora cómo queda. Ahora vemos que las listas están ordenadas y no tienen repetidos, que era lo que nos pedían. Entonces, estos dos ejercicios muestran la aplicación de los patrones de conteo y de clasificación o categorización. Es muy importante que los comprendan, así que estudienlos bien. Ojalá traten de reproducir los ejercicios ustedes mismos y ya con eso van a tener una muy buena base para lo que viene en el futuro.